Endurance esté tomando agua, la cantidad que pasa por el ciego y colon es de 125 litros por día. Y cuando hablamos de 125 litros por día, no es que el caballo se tome 125 litros por día. Es que el caballo no solamente va a estar tomando agua, va a estar también comiendo y va a estar secretando líquidos a nivel de tracto digestivo. Entonces, eso es la cantidad de agua que pasa por ahí. No es porque él se tome 125 litros de agua por día. La cantidad de agua, entonces, en ciego y colon es de 21 a 25 galones. Y si nosotros esto lo tomamos en cuenta, que tenemos que tener a un caballo de endurance bien hidratado, esto es un gran reservorio de agua a la hora de hacer ejercicio. Nosotros hicimos un estudio hace algunos años en el que medimos el pliegue cutáneo, íbamos viendo el pliegue cutáneo, pero íbamos tomando muestras de sangre de los caballos y les hacíamos hematocrito para ver el grado de deshidratación. Y resultaba que los caballos tenían un pliegue cutáneo normal, tenían un pliegue cutáneo de 1 a 2 segundos y resultaba que el hematocrito había perdido 10% de líquido. O sea, eran unas pérdidas considerables de líquido. Sin embargo, el pliegue cutáneo estaba normal. Y la explicación de eso, ¿cuál era? Era que el líquido que está en el subcutáneo, es decir, debajo de la piel, es el líquido intersticial. Nosotros vamos a tener 3 compartimientos de líquido, que es el líquido extracelular, ¿sí? El líquido intracelular y el líquido intersticial. ¿Sí? Entonces el líquido extracelular va a ser el que va a estar en la sangre, ¿verdad? Básicamente el plasma. Cuando hablamos de líquido extracelular, cuando hablamos líquido intracelular es el que está entre las células y este líquido es el último que se utiliza. Por ejemplo, los caballos que están muy deshidratados, que tienen los ojos hundidos de una vez, es porque ellos empezaron a utilizar el líquido que se encuentra en las células adiposas que se encuentran en el ojo. Entonces, por eso es que los ojos se les hunden. Pero el líquido intersticial es el segundo líquido en el que echa el caballo mano a la hora de que se encuentra deshidratado. Entonces, y por eso es que se mide la deshidratación ahí en caballos de endurance. Sin embargo, el reservorio que los caballos tenían en el ciego y colon era lo que hacía que los caballos, aunque estaban deshidratados, no echaran mano de líquido intersticial. O sea, este parámetro no se alteraba por la gran cantidad de líquido que había aquí. Entonces, es muy importante mantener al caballo bien hidratado y ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer eso o cómo podríamos hacer eso. Ok, mayor cantidad de fibra, mayor cantidad de ingestión de agua y mayor cantidad de retención de agua en ciego y colon y menor riesgo de cólico por impactación. Vamos a platicar de eso también en un momento. Ok, ¿qué recomiendo yo entonces? Yo recomiendo idealmente pasto verde, que va a ser muy difícil pasto verde, pero de lo contrario, heno mojado. ¿Cuál es la desventaja del heno mojado? Es que el heno mojado, hay algunos caballos que no se lo van a comer, hay caballos que no les va a gustar el heno mojado. Entonces, en ese orden de ideas, pues si no le gusta, pues no se lo demos, ¿verdad? Pero lo ideal sería agarrar el heno, remojarlo, y cuando digo remojar no es echarle agüita encima con una manguera, sino que es sumergir el heno durante 15, 20 minutos en un tonel de agua, ¿sí? Y que el heno se hidrate. Eso nos va a incrementar la cantidad de agua en estos compartimientos y eso puede ser la diferencia en la hidratación de un caballo. ¿Ok?
Bueno, ya entrando a lo que venimos, ¿verdad? Con todas las consideraciones que platicamos, pero era importante tener la base fisiológica. Entonces, cuando hablamos de agua, el agua debe ser ad libitum, es decir, que el caballo tome toda la cantidad de agua que él quiera, agua que esté fresca y limpia, ¿sí? Y algo que es importante es que preferiblemente que sea agua que no esté muy fría o que esté fría. Es increíble y el doctor Melgar, que ahí lo veo en línea, no me va a dejar mentir, que los cólicos empiezan cuando cambia el clima de cálido a frío y es porque el caballo deja de tomar agua. Al caballo no le gusta el agua fría. Entonces es importante que el agua siempre esté a una temperatura agradable como para que el caballo pueda tomar. ¿Sí? Como les digo, mantener siempre y estar viendo siempre que la tenga. Un caballo de endurance necesita mucha agua, necesita mucha hidratación. Cuando hablamos de heno, realmente en una dieta normal uno puede hablar de 1% a 1.5% del peso del caballo en heno, ¿sí? Y cuando hablamos de eso, entonces estamos hablando que un caballo de 800 libras, ¿sí? Debería estarse comiendo mínimo de 8 libras de heno al día, ¿sí? A mí me gusta darles heno ad libitum y que se coman lo que quieran comerse, ¿ok? Muy importante un heno que sea un heno de buena calidad. Yo prefiero que tengan un heno de buena calidad y un concentrado que no sea de tan buena calidad, ¿sí? Yo no, en una ocasión que estuve en Estados Unidos y estuve alojado en la casa de los propietarios de unos caballos que habían ganado Tevis varias veces, y es un veterinario, por cierto, es un veterinario que trabaja en Davis, y cuando llegamos a la casa en la noche a darle de comer a los caballos que tienen en su casa, por cierto, solo miro al doctor que les tira 2 pacas de y le digo, ¿y el concentrado? No. Ellos ahorita no están trabajando suficiente como para que les dé concentrado y los caballos realmente estaban gordos. Quiere decir que solamente con un heno de buena calidad nosotros podemos suplir muchos de los requerimientos de un caballo. Y es algo que no tenemos que escatimar porque dicen, es que el heno está muy caro. Sí, pero es que el heno que están comprando, que es heno de Jaraguá, resulta que el caballo se come la mitad de ese heno y la otra mitad no se lo come. O sea que realmente lo que le cuesta la mitad es porque se está comiendo la mitad. Y si comparamos la proteína, por ejemplo, de un heno de pangola con un heno de Jaraguá, la diferencia va a ser abismal. ¿Sí? Entonces, considerar esto, considerar mojar el heno. Eso, si el caballo logra acostumbrarse a comer un heno mojado, va a ser un caballo que va a tener muchas reservas de agua y va a sufrir poco de deshidratación comparado con otro que se coma nada más el heno seco. ¿Sí? Además, el heno mojado les permite mayor palatabilidad y se pone más suavecito que el heno seco. ¿Sí? Luego de eso podemos hablar del concentrado, ¿sí? Concentrado también nosotros podemos dar en caballos, se recomienda en general de 1 a 1.5% del peso del caballo, ¿sí? Sin embargo, aquí nosotros venimos y hablamos de diferentes cantidades de proteína, ¿verdad? Podemos tener, nosotros aquí en el mercado tenemos concentrados que van desde el 12%, 10%, 12% de proteína hasta un 16, 18% de proteína.
En caballos de endurance nosotros no necesitamos mucha cantidad de proteína. Realmente nosotros con un concentrado y dando un 1% es más que suficiente. 1.5% estamos hablando de potríos en crecimiento o eventualmente yeguas que están en gestación, pero ni siquiera en ellas yo doy un 1.5%. Este 1.5%, el riesgo de cólico es considerable. Yo prefiero utilizar el 1% del peso del animal y un concentrado que tenga más o menos entre un 10 y 12% de proteína. Es suficiente para mantenimiento de un caballo de endurance. Sin embargo, este es algo muy importante en caballos de endurance. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué la grasa es importante en caballos de endurance? Cuando hablamos de caballos de endurance, te estamos hablando de árabe o de anglo-árabe, ¿sí? Y eventualmente podríamos hablar de algún caballo inglés de pura sangre de carrera o de algún expolero que jugó polo como para que alguien empiece a practicar el endurance. Pero de lo contrario, vamos a estar hablando de que los caballos van a ser principalmente árabes o anglo-árabes. ¿Qué es lo que sucede en el metabolismo de un caballo de endurance? Y es que nosotros tenemos fibras musculares y esas fibras musculares pueden ser tipo 1 y tipo 2. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de estas fibras, tenemos que hablar antes de lo que es el metabolismo del ejercicio. Entonces, nosotros vamos a tener 3 fuentes de energía básicamente. Uno es la fosfocreatina o la creatina. La fosfocreatina, un ejemplo de la fosfocreatina es entonces un atleta que levanta peso. O sea, es una energía muy limitada. Es un ATP que es muy, muy limitado. Entonces, eso dura muy poco tiempo y por eso el ejemplo clásico de la utilización de fosfocreatina o de creatina es un levantador de pesas. Un segundo en levantar la pesa. ¿Sí? Ok, cuando hablamos de fibras tipo 2, van a haber fibras tipo 2A y van a haber fibras tipo 2B. ¿Sí? Y estas fibras musculares se dan, por ejemplo, en caballos que van a correr una distancia no tan larga. Podemos hablar, por ejemplo, entonces, fibras tipo 2B, que son fibras glicolíticas, es decir, que usan la glucosa para obtener energía, ¿sí? Utilizan la glucosa para obtener energía de forma principalmente anaerobia. Entonces hablamos de caballos de 400 metros, ¿verdad? El caballo cuarto de milla, ¿sí? En ese caballo no es muy importante dar grasa, ¿sí? O sea, él puede obtener su energía de otro lado. Cuando hablamos de fibras 2A, estamos hablando entonces de caballos que van a correr, por ejemplo, 1600 metros, que van a correr la milla, ¿verdad? La famosa milla. Y esos caballos también tienen fibras de tipo glicolítico, pero la glicólisis en estos caballos es un tipo de glicólisis aerobia, no anaerobia, ¿sí? Entonces dura un poco más, ¿sí? Que la energía producida por las fibras o utilizada más bien por las fibras tipo 2B. Las fibras tipo 1 van a ser fibras que son oxidativas de contracción lenta y son lipolíticas, ¿sí? Estas fibras musculares tienen mucha cantidad de mitocondrias, entonces estas fibras tienen un metabolismo más lento, ¿sí? Este tipo de fibras es la que usa el caballo de endurance. O sea, ustedes están hablando que aquí ustedes por 1 gramo de grasa van a obtener mucho mayor cantidad de ATP
que va a producir energía para un caballo que va a estar corriendo durante 8, 10 horas, 12 horas, comparado con estos que corren un ratito nada más, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el aceite en un caballo de endurance, principalmente por el tipo de fibras que él tiene y el tipo de ejercicio que va a hacer. Esto, por supuesto, ustedes pueden dar mucho aceite, pero si ustedes suben al caballo de 150 pulsaciones por minuto, y por eso es importante cargar su polar, ¿verdad? O conocer su caballo cuando su caballo suba de 150 pulsaciones por minuto, aquí ya nos pasamos al metabolismo de la glucosa y la energía se nos va a terminar en ese caballo y probablemente va a tener algún problema de mioglobinuria, ¿verdad? Algún problema de rhabdomiólisis, que es cuando el caballo se rompen sus fibras musculares y empieza a orinar como Coca-Cola durante la carrera de endurance. Entonces, es muy importante, sí, esta grasa que le vamos a dar al caballo nos va a ayudar con las fibras tipo 1, ¿sí? Con las fibras musculares tipo 1, pero no podemos o no deberíamos de llevar al caballo a 150 pulsaciones por minuto, porque de lo contrario vamos a empezar con este metabolismo y el caballo se nos va a agotar, ¿sí? Aceite o grasa, ¿cuánto podemos dar? ¿Sí? Yo normalmente cuando un caballo no está comiendo grasa o aceite, ok, aceites o grasas, algo antes de ello es que hay muchos aceites en el medio. Por ejemplo, el aceite ideal es un aceite barato, pero es un aceite que tiene mucha palma africana. Eviten el aceite que tenga palma africana. Ese aceite no es bueno para caballos. Idealmente un aceite que sea de maíz, un aceite que sea de soya, o un aceite que sea de girasol. En PriceMart venden las canecas de aceite y creo que es de maíz o es de girasol y ese es el que funciona bien. ¿Sí? Pues a mí me gusta empezar con 60 ml en la mañana, 60 ml en la tarde. Y luego de eso nosotros podemos ir subiendo paulatinamente. No me gusta empezar, digamos, con 250 o hasta 500 ml por tiempo. O sea, un caballo de endurance acostumbrado a comer aceite, se puede comer hasta 1 litro de aceite al día sin ningún problema. Lo que sucede es que tiene que ser tolerante a esa cantidad de grasa o de aceite en la dieta. Entonces, a mí me gusta empezar con 60 ml por tiempo de comida. Luego de eso, pues entonces podemos subir tal vez a 80, luego a 100, 125 y con 125 ya estamos con un vaso diario. Y creo yo que para el nivel de exigencia que tenemos nosotros acá, entre 125 y 250 ml de aceite, será suficiente para un caballo de endurance. ¿Sí? Entonces esto se lo podemos dar mezclado en el concentrado. El concentrado me gusta darlo 2 veces al día con intervalo de 12 horas entre un tiempo y otro tiempo de comida. Principalmente porque si nosotros damos con intervalos diferentes, entonces resulta que el caballo, el concentrado que tiene en ciego y colon, se empuja y se fermenta en las porciones que no se tiene que fermentar y eso nos puede dar cólico al final. Ok, entonces el aceite lo podemos mezclar muy bien con el concentrado. Cuando hablamos de minerales, veamos que los minerales que usemos no tengan altos contenidos de calcio, ¿sí? Ya de hecho, el heno en Guatemala es deficiente en fósforo. Entonces, veamos que los minerales no tengan una relación de calcio a fósforo muy elevada, porque
lo que sucede es lo siguiente. Si nosotros damos mucho calcio en un caballo de endurance, vamos a poner aquí un puntito que semeje lo que es la glándula paratiroides, ¿sí? Entonces, la glándula paratiroides va a producir una hormona, digamos que esto es el hueso de la tibia, que me quedó más o menos bonito. Va a producir una hormona que es la hormona paratiroidea, la paratormona, y la paratormona lo que hace es que va al hueso, ¿sí? Y saca el calcio del hueso, y ese calcio lo pone disponible para los diferentes procesos que se dan durante la contracción y relajación muscular, ¿sí? Y va a haber otra hormona que es la calcitonina, que el calcio que está libre, también producida por la glándula paratiroides, el calcio que está libre lo va a ingresar, o sea, el calcio excesivo lo va a ingresar al hueso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si a un caballo de endurance le damos mucho calcio? Lo que sucede es que esta hormona se vuelve haragana, perdón, esta glándula se vuelve haragana en producir la paratormona, ¿sí? Entonces, al volverse haragana, en el momento que un caballo empieza con exigencia de larga duración y no tiene un calcio que le estén suplementando, esta hormona no va a trabajar. Va a decir, ah, se me olvidó que era lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces, se me olvidó lo que tenía que hacer y entonces, en lo que arranca de nuevo, ya tenemos al caballo con contracción diafragmática sincronizada, ¿sí? Y son aquellos caballos que ustedes ven que como que se les va a salir el corazón por el flanco, ¿sí? Que se les va a salir el corazón por el flanco porque tienen un desbalance de calcio, principalmente. Entonces, minerales, vean que no tengan, que no sean muy altos en calcio, ¿sí? Y durante la carrera de endurance siempre lleven gluconato de calcio, ¿verdad? Por si empieza el caballo con problemas de contracción diafragmática sincronizada, entonces tengan calcio para darle oral. Sí, la contracción diafragmática sincronizada no es una causa de eliminación de caballos de endurance, pero va a depender de los demás factores. ¿Sí? Luego de ello, hablemos de vitaminas. Y cuando hablamos de vitaminas en caballos, vayámonos primero a las que nos ayudan a la función muscular, que va a ser la vitamina E y selenio. Venden la vitamina E y selenio de forma oral, la venden en Famequina. No trabajo para Famequina, ¿verdad? Pero la venden ahí. Y ustedes pueden dar, al principio pueden dar un cuarto de copa y luego ya pueden pasar a una copa. Eviten el selenio inyectado, por favor, porque recuérdense que los caballos de polo que murieron en Florida fue porque se equivocaron por un 0.1 en la dosis de selenio y mataron como 15 caballos de polo en una mañana. Entonces, el selenio puede ser tóxico para caballos. Pero si lo damos bien y lo damos en forma oral, pues nos puede ayudar mucho a la actividad muscular, al metabolismo del músculo. Ok, vitaminas del complejo B. Muy bien. Aquí nosotros, o a mí, lo que me gusta es trabajar siempre con una hematología a la par. ¿Sí? O sea, yo no puedo en un caballo de endurance dar demasiada vitamina B12, demasiado hierro, porque eso me va a subir el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Nosotros tenemos aquí un tubo de ensayo y en el tubo de ensayo tenemos una porción, tenemos una muestra de sangre, ¿sí? Una porción que va a ser roja. Muchos de ustedes me imagino que han visto esto cuando llega el veterinario a tomarle la muestra a su caballo.
y vamos a tener una porción líquida, que es una porción amarilla, ¿sí? Esta relación de células rojas con plasma en caballos de endurance, a mí me gusta que esté alrededor del 35, 38%, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede si este hematocrito se nos va mucho para arriba en caballos de endurance? Porque en caballos de otras disciplinas es deseable tener un hematocrito mayor para que haya mayor cantidad de glóbulos rojos que lleven mayor cantidad de oxígeno a los tejidos. En caballos de endurance lo que sucede es que es un caballo que se va a deshidratar durante la carrera, va a perder este plasma, ¿sí? Y esto va a aumentar la proporción. ¿Qué sucede si aumenta esta proporción? Lo que sucede es que esta sangre se va a volver más densa y al corazón le va a costar más mover esa sangre en el cuerpo, porque va a estar más espesa. Entonces, siempre que yo hablo de vitaminas del complejo B y hierro, estoy hablando de que este tiene que ser suplementado idealmente con un hematocrito por lo menos a la par, ¿sí? Con una hemoglobina a la par. La hemoglobina a mí me gusta que esté arriba del 14%, ¿sí? ¿Y por qué es importante la hemoglobina? Pues realmente la hemoglobina es la que liga el oxígeno para poderlo transportar a los diferentes tejidos del organismo, ¿sí? Entonces, teniendo estos parámetros y glóbulos rojos, digamos, los glóbulos rojos me gusta que estén arriba de 6 millones de eritrocitos por milímetro cúbico, ¿verdad? Ok, pero básicamente eso es con lo que es el complejo B. El hierro, cuando hablen de hierro en caballos, otras anécdotas tristes que han habido, ¿verdad? Y es cuando han usado hierro de Dextran, ¿verdad? El hierro de Dextran es tóxico en caballos y ustedes se lo ponen, el caballo se hace un poquito para atrás, se cae y se muere. Entonces, cuando usen hierro, por favor, consideren utilizar citrato de hierro. Ahora bien, también pueden utilizar, si quieren algo más seguro para su caballo, las presentaciones orales, ¿verdad? El Red Cell es un producto muy bueno. A mí me gusta muchísimo utilizar el Red Cell, no solamente en caballos de endurance, sino también en caballos de polo, 60 ml pueden dar de 30 a 60 ml por la mañana y 30 a 60 ml por la tarde, dependiendo de la exigencia del caballo. Entonces, si se dan cuenta, dentro del concentrado puede ir la grasa, pueden ir los minerales, puede ir la vitamina E y selenio y puede ir también el complejo B. Y es más, el Red Cell, ustedes vienen y se olvidan eventualmente de los minerales porque el Red Cell ya trae minerales. Entonces, podrían eventualmente olvidarse de los minerales en ese sentido. Sí, pero importante entonces tomar en cuenta este parámetro. ¿Sí? En lo que es electrolitos, entonces es bien importante también en que un caballo de endurance tenga suficiente cantidad de electrolitos dentro de su aparato circulatorio, dentro de su organismo, porque este es un caballo que va a sudar, ¿sí? Va a sudar mucho. Y el sudor en los equinos tiene mucha cantidad de electrolitos, o sea, es un sudor hipertónico. Y ese sudor va a jalar más líquido consigo, o sea que va a perder más cantidad de líquido y por eso ustedes miran los caballos de endurance cuando se secan, que tienen sal encima, pues prácticamente tienen sal encima y esa sal encima que se mira todo blanco son los electrolitos que perdió. ¿Qué es lo que pasa con esto? Nosotros tenemos
el hipotálamo, y el hipotálamo, en el hipotálamo, entonces pasa la sangre, pasan los electrolitos, y cuando hay concentración de electrolitos, ¿sí? Entonces el hipotálamo le dice al caballo, toma agua, ¿sí? O nos dice a nosotros, tomen agua, porque están deshidratados, porque estos electrolitos se concentraron. Pero ¿qué sucede si este caballo perdió mucha cantidad de electrolitos en el sudor? El caballo va a estar deshidratado, francamente deshidratado, pero el hipotálamo no va a ser capaz de detectar esa deshidratación porque los electrolitos no se van a concentrar porque ya se perdieron en el sudor. Entonces son aquellos caballos de endurance que llegan de una etapa, llegan con cierto grado de deshidratación, uno lo mira, está en el borde, y resulta que lo manda a rechequeo después y pregunta, ¿y el caballo tomó agua? No tomó. No tomó y está deshidratado, pero ¿cómo no va a tomar? Y entonces hasta le cuestionan a uno si realmente el caballo está deshidratado o no. Pero lo que sucede es este mecanismo que está acá, es el mecanismo que está fallando en un caballo de endurance que pierde mucha cantidad de electrolitos. Entonces, los electrolitos no son mucho problema, ¿verdad? Venden electrolitos comerciales, pero ustedes también pueden hacer electrolitos ustedes mismos, ¿verdad? Pueden poner media libra de sal, ¿verdad? Perdón, 16 onzas de sal es una libra de sal. Ponen 22 onzas de sal light, ¿verdad? Light salt, que es la sal de potasio. Y usan 1 onza de alguna sal de magnesio. Eviten utilizar sulfato de magnesio, que es la sal inglesa, porque puede eventualmente producir diarrea, aunque la cantidad es mínima. Ok, ¿y cuánto damos de esto? Podemos dar 1 onza antes del ejercicio, 1 onza, 1 onza en unos 20 ml. Pueden utilizar lo que es miel de panqueque. Esa miel de maple de panqueque la pueden utilizar muy bien. Es una miel que no se pone dura. Entonces, buena para todos los climas. Entonces, pueden utilizar esto. Sin embargo, como les digo, hay diversa cantidad de electrolitos que ustedes pueden comprar en el mercado, ¿verdad? Algo que es importante tomar en cuenta cuando estamos hablando de todo esto es que el caballo tiene que tener una buena condición corporal, ¿sí? En las últimas carreras internacionales que he estado fuera, la tendencia es no dejar competir caballos con condición corporal grado 4 o grado 3 o menos, ¿sí? O sea, hay que cuidar bien que el caballo tenga una buena condición corporal, e inclusive en algunos países ya están pidiendo una hematología que por lo menos tenga estos 3 parámetros, ¿verdad? Hemoglobina, hematocrito y glóbulos rojos, para ver si el caballo puede salir o no. Porque, pues nos vamos al código de conducta de la FEI, y el código de conducta de la FEI dice que el caballo tiene que estar en condiciones para hacer el ejercicio. Y si el caballo no llena ciertos requerimientos, no debería de salir. Se ha visto que caballos de endurance muy delgados, en muy mala condición corporal, tienden a finalizar menos carreras que caballos que tienen una condición corporal 5. Digamos, en caballos de endurance 5 es la condición corporal ideal. ¿Qué es una condición corporal 5? Es una condición corporal que ustedes no pueden ver las costillas del caballo, pero sí las pueden palpar. ¿Sí?
esa es una condición corporal 5 que sería ideal para un caballo de endurance. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo traigo para ustedes, pero me imagino que habrán dudas o habrán inquietudes y podemos platicar al respecto. Carlita. Sí, doctor, tenemos aquí, dice Julieta, sobredosis de electrolitos. Electrolitos de esto que está acá, ustedes utilizan una onza en 20 ml, por ejemplo, de miel de panqueque, fue lo que les dije. Sin embargo, venden diferentes preparados comerciales de electrolitos, ¿sí? Vienen las cubetas de electrolitos en polvo y de eso lo que recomiendan es una copita, ¿verdad? Digamos el Apple Light o que es el que me recuerdo en este momento que venden ahí en Ecus, ¿verdad? Otra propaganda gratis. Pues ese lo que recomiendan es una copita en la mañana, una copita en la tarde de ese electrolito. Vienen electrolitos en jeringa, pero cuando nosotros estamos hablando entonces de electrolitos, también hablamos de precios. Entonces ustedes le pueden dar una jeringa antes del ejercicio y una jeringa después del ejercicio, pero eso les va a incrementar un montón los precios de su... Sí, perdón, ¿me escuchas? ¿Sí? Bueno, no, mi pregunta era si se puede dar la sobredosis de electrolitos, o sea, que yo por no saber o no calcular bien, le puedo dar muchos electrolitos al caballo y acaba haciendo un efecto contraproducente. No, la verdad que no. La verdad que no. O sea, realmente, por ejemplo, el equipo de Francia en algún momento dejó de dar electrolitos porque vieron que la absorción de Sí. electrolitos no era suficiente con los electrolitos que uno daba de manera oral. Entonces, ellos dejaron de dar eso y solo daban agua durante las carreras. Entonces, no hay problema si se siguen bien las indicaciones de dar una sobredosis de electrolitos. No creo que vaya a haber un problema. Ok, muchas gracias. Y bueno, tengo dos preguntas más. ¿Sí? La primera es, ¿qué nos puedes decir sobre las úlceras gástricas en los caballos de deporte, de enduro? Y si recomiendas algún protector de estómago, algo así como antes del entreno. Y puedes hablar un poco más sobre la comida que deben de ingerir los caballos entre etapas en una carrera. Ok, bueno. Vamos a lo primero, úlceras gástricas. El 90% de los caballos, perdón, mi teléfono se le activa el Siri cuando hablo mucho. Bueno, úlceras gástricas, los caballos van a padecer, el 90% de caballos que están en tramo tienen úlceras gástricas. Eso como que 2 más 2 son 4 y el caballo de endurance no se escapa de ello. Sin embargo, lo mejor o lo que yo recomiendo para úlceras gástricas es no dar tratamiento a ciegas. Lo ideal sería pues hacer una endoscopía de estómago y ver si está padeciendo úlceras o no. Y de lo contrario, pues también hay métodos con terapias alternativas, como por ejemplo un escaneo de acupuntura puede detectar con un 90%, con un 99% de efectividad la presencia de úlceras gástricas en un caballo. No me gusta dar así indiscriminadamente los productos a menos que tenga sospechas que un caballo puede tener úlceras en el estómago. He visto tristemente caballos morir de úlceras en el estómago, de endurance, ¿verdad? Caballos de endurance que han muerto por úlceras del estómago, caballos que
por ejemplo, les dan vitaminas y les dan vitaminas y les dan vitaminas y este hematocrito no lo suben, ¿verdad? Siguen con un hematocrito bajo, con un hematocrito de 25%, ¿verdad? Con una hemoglobina baja, y es porque en las úlceras gástricas están perdiendo sangre, y esa es la pérdida de sangre en esos caballos, ¿verdad? Entonces, un buen diagnóstico a tiempo puede evitar eso, pero sí he visto caballos morir de úlceras en endurance. La otra es sobre la alimentación entre etapas. Ok, entre etapas, pues a mí lo que me gusta es, bueno, llega el caballo de la etapa, ¿sí? Ese caballo se va a enfriar e idealmente se debería de pasar directamente al vet check. Una vez pasa el vet check, entonces ya lo llevamos al área de descanso, y en el área de descanso, pues a mí me gustaría ofrecerle heno, por ejemplo. Heno, también si el heno fuera mojado, me gustaría, si hubiera disponibilidad de alfalfa, darle alfalfa, porque la alfalfa en este caso nos va a proveer una cantidad de calcio importante. O sea, la alfalfa es un pasto rico en calcio, nos va a proporcionar una cantidad considerable de calcio, y eso nos va a ayudar también a mantener una motilidad intestinal adecuada, que recuérdense que la motilidad intestinal es algo por lo que solemos llamar a rechequeo, ¿verdad? Solemos llamar a rechequeo por una motilidad disminuida. Dar electrolitos también entre etapa, ¿sí? O sea, toma agua, y luego de que toma agua, entonces le damos electrolitos, y antes de salir le podemos dar electrolitos, le podemos dar inclusive un poco, no mucha miel, ¿verdad? Y algo se me olvida, algo se me pasa. Ah, sí, algo que podemos dar nosotros es BC2A. ¿Sí? El BC2A, y voy a poner de una vez aquí maltodextrina para que no se me olvide. Un poquito difícil escribir con el mouse, ¿verdad? Maltodextrina. Ok, el BC2A, ¿qué es? Son aminoácidos de cadena corta, ¿sí? Estos aminoácidos de cadena corta son un suplemento energético casi que inmediato para el caballo. Y para reponer energía funcionan muy bien. Comercialmente ustedes los encuentran exactamente con ese nombre, BC2A. Son unas jeringas bien grandotas, le podemos dar media jeringa entre cada etapa al caballo, que le va a funcionar muy bien. Carbohidratos o sales a base de maltodextrina también es muy importante. La maltodextrina produce más moléculas de carbohidrato, de dextrosa, que una molécula normal de dextrosa. Entonces, si nosotros podemos conseguir inclusive electrolitos que vienen con maltodextrina incorporados, serían los más recomendables entre etapas para un caballo. ¿Sí? Entonces, heno, si se puede alfalfa, electrolitos, BC2A, maltodextrina entre etapas sería lo mejor para una etapa de descanso, ¿sí? Recordemos algo importante, ahora los tiempos cambiaron, ¿verdad? Entonces, ahora para presentar un caballo son 15 minutos entre etapas y 20 minutos en la etapa final. Entonces, todo eso, para todo eso, cualquier cosa que hagamos para cortar esos tiempos va a ser bueno. ¿Ok? Sabine Hein, doctor, pregunta, ¿dónde se considera sal de magnesio y sal de potasio? Bueno, sal de potasio. Hola, Sabine.
Sal de potasio es la sal light que venden en el supermercado. O sea, esta sal, las 16 onzas de sal común son sal, ¿sí? Y estas 22 onzas son sal de potasio. Esta sal light se compra en el supermercado. Es la sal que usan para personas que son, por ejemplo, hipertensas y que no pueden utilizar la sal, el cloruro de sodio, pues entonces usan la sal de potasio, ¿sí? Y la sal de magnesio, como les digo, pueden utilizar las Epsom salts, que son las sales de Epsom. Es una onza, es un poquitito lo que va a ir mezclado en todo esto, pero corren el riesgo de que el caballo le vaya a dar diarrea. Entonces, mejor conseguir en algún lugar donde hagan sales, en algún, ¿cómo se dice? Alguna botica, ¿sí? Donde hagan sales, entonces que les hagan una sal de magnesio. Es increíble lo que el magnesio hace en un caballo de endurance, ¿sí? Perdón, lo que el potasio, perdón, no el magnesio, lo que el potasio hace en un caballo de endurance, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de tener estas 22 onzas, porque hay caballos que llegan al chequeo veterinario, ¿sí? Los sacan del chequeo veterinario porque resulta que no estaban bien y son caballos que no comen y no comen y no comen y uno va de pasarle suero. Si va de pasarle suero y el caballo no come y le pasa a uno más suero, ¿verdad? Y resulta que cuando uno le pasa 1 o 2 ampollas de cloruro de potasio dentro de 1 litro de suero, ese caballo casi que inmediatamente empieza a comer, ¿verdad? Entonces, estas sales de potasio son muy importantes. Gracias, doctor. Avi dice, háblenos de la relación calcio-potasio, por favor. ¿Será calcio-potasio o será calcio-fósforo? Avi, no sé si nos escucha. Porque si es CAP, es calcio-fósforo. Nos dice aquí que sí está escrito completo. Doctor, háblenos de la relación calcio-potasio, por favor. Pues la verdad es que nunca he oído de relación calcio-potasio, porque el potasio dado diariamente no tiene mucha relación, más importante es la relación calcio-fósforo. Y me refiero a la relación calcio-fósforo principalmente por esto que les expliqué anteriormente, que era el actuar de la paratormona y la calcitonina. ¿Sí? Por otro lado, nosotros tenemos que dentro del torrente sanguíneo, la relación es calcio-fósforo. ¿Sí? Calcio-fósforo es la relación que se maneja a nivel sanguíneo, ¿sí? Porque cuando este está muy bajo, entonces este también baja para compensar. Pero calcio, potasio, sí, Avi, lo siento mucho, pero no le puedo ayudar con esa pregunta. Sí, perdón, dice que se confundió, es calcio-fósforo. Ah, calcio, fósforo, sí. Entonces, normalmente todos los minerales vienen con una relación calcio-fósforo 3:1. ¿Sí? Nosotros tenemos que buscar relaciones de calcio-fósforo menores de 3:1 porque estas relaciones de calcio-fósforo nos pueden conllevar a este problema. ¿Sí? Entonces, buscar que tengan 2:1 o inclusive 1:1 sería bueno para que el animal esté acostumbrado a sacar calcio de los huesos a la hora de que está haciendo ejercicio. Gracias, doctor. La otra pregunta dice, ¿cuánto tiempo se les puede dejar el heno mojado antes de que cree fermentación? No, vea, el heno lo que hace uno es que antes de, digamos que el caballo le van a dar de comer a las 5 de la tarde, pues entonces ustedes agarran a las 4:15 el heno y lo meten en agua
y dejan que se hidrate, lo sacan del tonel y lo dan de inmediato. Eso no es de mojarlo y dejarlo días ahí, o sea, si lo dejan mucho tiempo, seguro que se va a enmohecer. O sea, ustedes agarran un heno, ahorita que es invierno, lo traen de la costa y el heno lo cargan seco y se les moja y a los 2 días ya tiene hongo, ¿verdad? Entonces no se trata de mojarlo y dejarlo mojado todo el tiempo, se trata de sumergirlo en agua, en un tonel, agarran la paca y la meten en un tonel, en un estañón para los de Costa Rica que están ahí, en un estañón y lo meten ahí durante media hora, durante el tiempo que sea necesario. Luego de eso lo sacan ya hidratado. Esa paca de heno va a pesar un montón porque viene ya con agua adentro y eso es lo que le van a dar al caballo de inmediato. No es para dejarlo para otro día. Doctor, dice Abby que ella habla sobre nuestro heno, que son pobres en fósforo. Sí. Sí, de hecho nuestros senos son pobres en fósforo, por eso es que si nosotros usamos minerales que tengan y son pobres en fósforo nuestros senos, porque nuestros suelos en Guatemala son pobres en fósforo. Entonces no es por otra razón. Y si nosotros aún así damos minerales que tengan una relación 3:1 calcio-fósforo, entonces estamos dando una excesiva cantidad de calcio. ¿Sí? Por eso es que, por ejemplo, la alfalfa, si nosotros quisiéramos dar alfalfa en caballos de endurance, que muy bien se puede dar, porque hay países que ese es el heno que dan, ¿sí? Pero entonces no den calcio, si van a estar dando alfalfa, ¿verdad? Y lo que les hablaba entre etapas de dar la alfalfa para que podamos tener un poquito de calcio extra durante la carrera, ¿sí? Gracias, doctor. Otra pregunta. Si el caballo quisiera comer concentrado entre etapas, ¿se lo dejamos comer libremente la cantidad que quiera? Yo diría que concentrado no. La forma como para calmar la ansiedad del concentrado, porque los caballos se ponen ansiosos. Ahí tenemos a Avi, tenemos a Edgar que corren triatlones y uno se pone ansioso, ¿verdad? Ustedes cuando va ahí que quiere algo dulcito, algo que tenga energía para comer. Y resulta que no debería de dársele concentrado. El concentrado, como yo prefiero que se le dé al caballo, es en forma como de mochito, ¿verdad? Entonces ustedes agarran un puño de concentrado, lo que alcance con sus manos, ¿verdad? Un puño con las 2 manos y lo ponen en una palangana amplia y eso le echan mucha agua y deshacen ese concentrado. Entonces, este concentrado deshecho, el caballo va a incrementar la cantidad de agua que va a tomar, pero no lo estamos baboseando al final, ¿verdad? Porque estamos diciendo, sí, aquí hay concentrado, pero está hasta abajo, ¿verdad? Está hasta abajo y lo importante es darle colorcito café al agua, ¿verdad? Para que también sea apetecible para el caballo. Pero dar concentrado, eso sí que no, ¿verdad? Porque recordémonos de la relación que hablábamos de la circulación. Y es por eso también que los caballos pueden disminuir el movimiento intestinal entre etapas, ¿verdad? Recordémonos que un caballo en reposo tiene el 80% de su circulación en las vísceras, es decir, pulmones, intestinos, hígado, vaso, etc. Y el 20% en músculo. Cuando el caballo empieza a trabajar, eso se invierte. ¿Qué quiere decir eso? Que si el caballo le dimos concentrado, ese concentrado no se va a mover. ¿Sí? Y al no moverse ese concentrado, se va a fermentar. Y al fermentarse ese concentrado, va a provocar gas. Y al provocar gas, va a provocar cólico. Entonces vamos a tener un caballo con cólico. Entonces, definitivamente concentrado solo, definitivamente no. Gracias, doctor. Otra pregunta.
¿Existe la posibilidad que una mala mezcla o medida de los productos que se mencionaron puedan generar doping como para poder tener esa consideración en las carreras? ¿O si hay algunos alimentos que por ende debemos dejar de dar días previos? Todo va a depender de la casa comercial que estén ustedes trabajando, ¿sí? Pero de los productos que yo hablé, ninguno de ellos es doping. Ninguno de ellos, inclusive el Red Cell, que tiene vitaminas, no es doping, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden seguir dando vitaminas, minerales, electrolitos. Nosotros tuvimos una experiencia hace unos años que fue una experiencia, pero fue porque no lo sabíamos, pues, de un concentrado que tenía, no me acuerdo si teofilina o teobromina por la forma en que estaba hecho, pero no es que al caballo lo estuvieran dopando, ¿verdad? Pero tampoco el propietario lo sabía, ¿verdad? Entonces, son consideraciones que se escapan muchas veces de las manos de uno, pero con lo que platicamos, absolutamente no. No, no hay nada que podamos considerar doping acá. Gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, Julieta, la escuchamos. Ah, perdón, es que lo estaba escribiendo, ya lo voy a decir por aquí. Mi pregunta es que si bajarías la cantidad de tanto concentrado como de heno que se le da al caballo para la semana antes de la carrera, suponiendo que esa semana pues el nivel de trabajo baja considerablemente para que el caballo descanse y esté en óptimas condiciones para competir. Entonces, No, mi yo pregunta no, es yo no si bajarías el bajaría. alimento y cuánto. No, 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 yo seguiría con lo mismo de alimento. Seguiría exactamente igual que Ok, como está. gracias. Bueno, Preguntan, doctor, si puede por favor repetir cuál es el hierro tóxico para los equinos. es el hierro de Dextran. Sí, vamos a ver si borramos algo por aquí porque ya se me llenó la pantalla. Sí, entonces es el hierro Dextran. Dextran, más o menos así. Este es una E. Ok, el hierro Dextran es súper, súper tóxico. Yo tengo una historia de unos caballos de carrera que le pusieron antes de la carrera. El dueño le dijo al caballerango que le pusiera hierro Dextran. El caballerango no quería ponerle y le dijo que se lo pongas. Bueno, le puso al primero. Cuando le estaba poniendo al tercero, cayó el primero, luego cayó el segundo y luego cayó el tercero. Los tres se murieron en el momento. ¿Sí? Y yo he tenido casos que no tratados por mí, sino que tratados por alguien más que me escriben y me dicen, doctor, le pusieron un mineral, un hierro a mi caballo y se cayó y se murió. Y es porque utilizaron el hierro Dextran. ¿Verdad? Entonces, lo que ustedes tienen que ver en la fórmula es que sea citrato de hierro. Perdón, esta es una R, citrato de hierro. Con el citrato de hierro no debería haber problema. ¿Sí?
Inclusive hay preparados de citrato de hierro que se pueden poner intravenosos. Entonces, yo lo uso intramuscular, prefiero intramuscular. Siempre me da miedito, ¿verdad? Entonces, pero hay preparados que vienen indicados para poner intravenoso. ¿Sí? Ustedes pueden ver que algunos hierros de Extran dice indicaciones para equinos. Yo ni que diga indicaciones para equinos lo voy a utilizar. ¿Sí? Es más, yo era regente de una casa comercial y yo creo que me dejaron de contratar porque les dije que ese producto no podía yo firmarlo porque venía indicado para equinos y que los equinos no se deberían de poner hierro de extraño. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Doctor, consultan, ¿qué opina del aceite linaza? No tengo experiencia con aceite de linaza, la verdad, pero me imagino que ha de ser un poquito caro por la linaza. Yo el aceite que recomiendo es el aceite de soya. Nuevamente, el aceite de maíz sería ideal, digamos que dieran mazola. El mazola sería ideal, pero no sé, el mazola, el precio es un poco alto. Como le repito, el aceite de soya me gusta muchísimo e incluso viene una mezcla de 3 aceites que es soya, girasol y maíz que también funciona muy bien. Pero con aceite de linaza, la verdad no he tenido experiencia. He tenido experiencia con los que les digo y me han funcionado bien, principalmente, digamos, el de soya y el de maíz. Gracias, doctor. Preguntan, ¿algún aceite de origen animal, por ejemplo, de hígado de bacalao? Vea, sí, por ejemplo, nosotros podríamos dar aceite de pescado. Y este va a ayudar mucho por los omega 3 y omega 6. Nosotros podemos dar 60 ml de aceite de pescado al día. ¿Sí? 60 ml es mucho más que suficiente. Podemos dar 30-30 o 15-15. De 30 a 60 ml de aceite de pescado es suficiente. ¿Sí? Hola, mi amor. Ven, Sí, Sabine, quien hizo la consulta sobre el aceite de linaza, indica que se utiliza mucho en Alemania, es muy bueno, pero en baja cantidad porque causa diarrea. Ah, ok, bueno saberlo. Sí, aquí definitivamente yo ni siquiera lo conozco. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? mamá, apaga el micrófono. Preguntan, ¿por qué el aceite de palma no, doctor? Fíjese que, o quien lo pregunte, el aceite de palma africana ha demostrado cierta toxicidad en caballos. Eso lo platicamos hace mucho tiempo con el doctor Campabadal, que vino a darnos unas charlas de Costa Rica y le preguntábamos acerca de ello. Y casi que prohibido utilizar el aceite de palma por propiedades tóxicas que tiene en caballos. Gracias, doctor. Damian Cerubic dice, muchas gracias, Juan, muy buena tu charla.
Y Eduviges Jenkins, excelente charla, gracias. Avi, gracias doctor, excelente. Ángeles Godoy, muy buena plática, le agradezco mucho por su explicación y respuestas. Y con esto pues doctor, muchísimas gracias por su tiempo, una excelente charla. Y con esto damos por terminado el curso de hoy. Muchísimas gracias a todos por su participación. Mónica Quintanilla dice, doctor, lindísimo el tema, excelente exposición. Ok, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por la invitación a ANEC también. Y pues ahí estamos para servirles en algunos otros temas que quisieran platicar, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. Muy feliz noche para todos. Cuídense bastante. Buenas noches.